¿Esto cuándo, Alejandro, pasa de ser una cosa marginal, casi de un par de maticas que había, digamos, en las chacras, en la Sierra Nevada? ¿Cuándo pasa de ser eso a volverse realmente un cultivo comercial y después un cultivo industrial de gran alcance? La ANIF estima en algún momento que 150,000 personas en la sierra o en el Magdalena Grande vivían de la marihuana y que llegaron a sembrar más o menos 20,000 hectáreas. La manera de sacar esto era, como mencionábamos ahorita, la vía marítima, pero también rápidamente se abre la vía aérea. Pero aquí hay un elemento muy importante y es la llegada de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos. Todos se involucraron cada vez más en el negocio. Es decir, esto no era un tema marginal, no eran unos carteles que operaban al margen de la sociedad o que operaban en la clandestinidad. Esto estaba totalmente abierto y a la vista de todo el mundo. Claro, porque era legítimo. A los agricultores de La Guajira no les gustan las visitas de reporteros curiosos u otros extraños. Y tienen una buena razón, porque la cosecha que madura al sol es marihuana. Una marihuana poderosa conocida como Santa Marta Gold. La mayor parte está destinada a Estados Unidos. México proporcionaba la mayor parte de la mejor marihuana hasta hace 2 años, hasta que el gobierno comenzó a tomar medidas contra los traficantes de drogas y a rociar los campos de marihuana con el herbicida Paraquat. Colombia se movió rápidamente para llenar el vacío. Ahora proporciona aproximadamente 2/3 de toda la marihuana que se fuma en los Estados Unidos. Colombia es el mayor proveedor de marihuana del mundo, dice Peter Benziger, jefe de la DEA. Es el paraíso de los traficantes. Esto, Luis Guillermo, es la portada de la revista Time del 29 de enero de 1979, una portada muy famosa que se tituló The Colombian Connection. Así es, Alejandro, esto es la presentación en sociedad de Colombia como un país narcotraficante. Hoy en día que hemos vivido este problema, este flagelo, como dicen, durante tantas décadas, pues se asocia a Colombia con el narcotráfico, casi que automáticamente. Sin embargo, Colombia no fue un país narcotraficante. Más bien uno podría decir que entró bastante tarde en este tipo de actividad. Fue una actividad bastante extraña para el país y lo que vamos a mostrar ahora o vamos a intentar discutir en estos 2 capítulos, porque tendremos un capítulo sobre el boom de la marihuana y esperamos tener un capítulo más adelante sobre el tema de la coca y la cocaína, es cómo Colombia va entrando en este mundo y se vuelve eventualmente un referente en el mundo del narcotráfico. Así es, antes de esto Colombia era un país relativamente inocente, no tenía mayor contacto con el narcotráfico. Aquí tenemos que citar al historiador Eduardo Sáenz Rovner, que escribió un artículo que se llama La prehistoria del narcotráfico y un libro que se titula Conexión Colombia. Y Eduardo Sáenz Rovner cuenta que antes de los años 70, antes de la bonanza marimbera de la cual vamos a hablar hoy, los encuentros de Colombia con el narcotráfico eran muy escasos y eran bastante triviales. Pues, no, y cándidos, casi que eran, digamos, unos encuentros muy, muy pequeños. Aquí había, pues obviamente, un consumo muy marginal de hoja de coca por parte de las comunidades indígenas y hay referencias de cultivos de marihuana y de cultivos de alguna otra, digamos, especie psicotrópica, pero muy marginales y consumidos por poblaciones que eran, o como diría Marx, del Lumpenproletariat. Sí. Aquí voy a leer 2 cables que son chistosos, Luis Guillermo, porque entonces Colombia firma la Convención de La Haya sobre el opio en 1912. Esto es la primera convención internacional sobre narcóticos. Y en ese incluyen también a la marihuana. Pero en esos momentos, a comienzos del siglo XX, la mayor preocupación en términos de narcotráfico internacional era el opio proveniente de la China. Y en el artículo de Sáenz Rovner, él cita un cable que envía el cónsul norteamericano en Barranquilla al Departamento de Estado y se titula Contrabando de chinos y narcóticos desde Puerto Colombia hacia Estados Unidos. Dice entonces que van a abrir una investigación secreta. O sea, los chinos como si fueran mercancía también, ¿no? Sí, los chinos, pues los marineros chinos que cruzaban por Panamá y eran, pues, los consideraban a ellos los traficantes. Coolies. Los coolies, exactamente, los traficantes de opio. Entonces dicen que van a abrir una investigación secreta por parte del gerente de la Panama Mail Steamship Company de Barranquilla, concerniente a la probabilidad de que chinos y narcóticos fuesen pasados de contrabando desde Puerto Colombia a bordo de embarcaciones de la compañía hacia Estados Unidos. O sea, entonces los chinos iban con opio, aparentemente, pero eran ese tipo de anotaciones muy marginales
La marihuana se cultivaba en algunos sitios, como decíamos ahora, para ser consumido por elementos que uno podría considerar o que se consideraban marginales de la sociedad, qué sé yo, cabareteras, gente, digamos, en los bares, marineros y, por supuesto, poetas malditos. Los poetas. Como, por ejemplo, el muy reconocido Porfirio Barba Jacob, que tiene en 1918 un poema muy emblemático donde hace una alegoría de la marihuana. Se llama La Dama de los Cabellos Ardientes. Y me voy a permitir aquí recitar con voz de poeta maldito. Con voz de poeta maldito, exactamente una parte. Una dama de ardiente cabellera veló mi sueño en torno a la cuna. Su cabello, cauda sombría, ondeando al viento, ardía. Ardía. Ese es Porfirio Barba Jacob en su alegoría de la marihuana, pero pues era completamente marginal. Sí le preocupó a los gobiernos, digamos, de mediados del siglo XX el consumo de ese tipo de narcóticos. Tal vez era como una moda importada, una preocupación importada. Y esto era importado, como dice usted, porque es decir, la coca usted puede decir que es una planta ancestral de Sudamérica. Es decir, desde los Andes hasta las selvas que van, las selvas amazónicas, usted puede encontrar coca. Pero la marihuana es foránea. La marihuana, el cannabis sativa, es de la India. Y el cannabis sativa llega al Caribe, traído por los coolies de la India, que trajeron a trabajar en las plantaciones de azúcar del Caribe británico. No, y se consumía, sí, en las colonias británicas. Es originario como el centro de Asia. Y después se difunde bastante en la India. Le dicen el cáñamo de la India, inclusive en algunos digamos, reportes que hay. Y se va difundiendo su consumo como sustancia psicotrópica es de diferentes maneras. En Asia se usa a través de hashish, que es tal vez no sé, como la brea que sale de la marihuana. Y inclusive hay reportes de que viene con los conquistadores a América y que hay unos sembrados para cáñamo, para hacer ropa, para hacer textiles, qué sé yo, del siglo XVI en adelante. Pero ya sabemos que estaba cultivada y que había entrado al país por lo menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se consumía por estas poblaciones marginales y ya a mediados del siglo XX, como decíamos, cuando Colombia suscribe las convenciones internacionales donde se empieza a controlar el comercio de narcóticos, que además son ratificadas muy rápidamente por Colombia. En los años 30 ya Colombia está metida en el control de esas sustancias. Empiezan a haber algunas normatividades locales para controlar el consumo y cultivo y distribución de narcóticos. Así es, la Liga de las Naciones publica un informe confidencial en Ginebra en 1940. Esto también viene en el artículo de Saint Rovner, que se llama Distribución de cigarrillos de marihuana por marineros entre las prostitutas de Buenaventura. Que eso demuestra que si la Liga de las Naciones se dedicaba a esto, no servía para nada. Mientras tanto, los tanques de los nazis estaban entrando a Polonia, ¿no? Sí, exactamente. Pero en 1947 sí se firma el primer decreto, el decreto 876, en el gobierno de Mariano Ospina, criminalizando la marihuana, la coca y prohibiendo su cultivo. Entonces, esto es como, aquí estamos hablando un poquito de lo que son los antecedentes, pero ya para entrar de lleno en lo que es el boom marimbero, nos vamos a mover, Luis Guillermo, es a los años 60 en La Guajira y lo que era el Magdalena Grande, el Magdalena Grande era el departamento que incluía Magdalena, Cesar y Guajira. Sí, tal cual. Esta es una zona que ya estaba desde tiempo atrás muy conectada con el comercio internacional. Una profesora que se llama Lina Brito, que escribió un libro reciente, se llama El boom de la marihuana, devela un mito importante, y es que ella dice, mire, los narcóticos o las drogas pues no crecen y no prosperan en los sitios aislados, en los sitios pobres. Esto no es una función de la ausencia del Estado, más bien prosperan y se pueden dar este tipo de negocios y de cultivos y todo lo asociado con los cultivos en sitios conectados al comercio internacional. Y efectivamente, este triángulo que usted menciona es una zona del país conectada con el comercio internacional con el Caribe y con Panamá, pues muy grande. Empieza esto, pues obviamente con el contrabando de la Guajira, que es colonial. Desde la colonia. Es que usted tenía desde la época colonial el contrabando con las Antillas holandesas, con lo que es Aruba y Curazao,
que desde la península de la Guajira estaban muy cerca. Sí. Y la Guajira tenía muy poca conexión interna con el país, tenía mucha conexión con el comercio internacional, pero las vías de acceso eran muy pocas. Y la Guajira tenía muchas calas pequeñas, que son como unas bahías o ensenadas, donde los contrabandistas podían desembarcar o embarcar mercancía. De hecho, la palabra caleta, que es un colombianismo, es un colombianismo y hace tristemente parte del léxico colombiano, viene de estas calas en la Guajira. Sí, tal cual. Entonces, contrabando había pues desde la colonia, continúa con la República, pero en los años 20, un poco antes tal vez, principios del siglo XX, muy finales del XIX, se empieza a desarrollar un cultivo industrial para el comercio internacional, que era el banano. El banano, con la presencia posterior, o durante esta época más bien, de la United Fruit Company, se difunde de una manera muy importante en lo que es hoy en día el departamento del Magdalena. Ciénaga y toda esa zona, digamos, bananera, continúa siendo pues bananera, pero era muy importante. Y esto genera, pues obviamente, actividad mercantil. Empresarios, capital, banca, puertos, barcos que llegan y que van. Entonces ya esta es una zona conectada, además del contrabando de la Guajira histórico, con el banano. Se da un boom muy importante el banano. El banano no solamente es un tema de la United Fruit, también hay terratenientes pequeños, medianos y grandes que cultivan banano y se lo venden a la compañía. O sea, esto es más difundido de lo que se cree normalmente. Y más adelante, ya después en la posguerra, viene un segundo boom muy importante, bueno, dos booms muy importantes. Uno es el tema del café y el otro posteriormente o simultáneamente el tema del algodón. Sí, Luis Guillermo, el boom algodonero es algo que está bastante olvidado en el interior, pero uno, ahorita leyendo para este podcast, uno se da cuenta del alcance y de la magnitud que tuvo. Es decir, Colombia alcanzó a sembrar 350.000 hectáreas de algodón en su pico, esto es en los años 70. La mitad de este boom algodonero estaba en el departamento del Cesar, lo que era el sur del Magdalena Grande. Que no existía, digamos, hasta los 60. Que no existía, pues que era el valle de Upar, era un valle, pues el río Cesar, un valle de ganaderos, bastante pues pobre, incluso Lina Brito dice, incluso los ganaderos ricos en realidad eran bastante pobres, pero este boom algodonero que inicia en los 60, mucho de esto para alimentar las máquinas, las máquinas industriales y las textileras de Antioquia, genera muchísima riqueza en esta región. Y esto genera una inyección de plata y una nueva clase de algodoneros que se vuelven los nuevos ricos de la región. Por supuesto, pero además también viene toda la infraestructura asociada al negocio. Nuevamente, vías de comunicación, transporte, crédito, tecnología, o sea, maquinaria, agrónomos, en fin, toda esta industria del algodón que empieza a desarrollarse con mucha fuerza en los años 50, pues va generando toda una infraestructura que va a permitir y va a explicar en buena medida el boom de la marihuana. Sí. Pero hay un tema importantísimo acá, es el tema del café. Sí, eso también es muy interesante. El tema de la exportación y el contrabando de café por la Guajira es un poco, es lo que crea los canales de contrabando para el boom de la marihuana. El café, pues en Colombia, en la posguerra, hicimos un episodio del café hace ya varias temporadas, es de lejos el primer producto de exportación del país, pero Colombia operaba dentro de un sistema de cuotas establecidos por el Pacto Internacional del Café. Es decir, para controlar los precios, un poquito como hace la OPEC hoy en día, la OPEP, que controla la producción de petróleo, a cada país se le asignaba una cuota o básicamente una cuota de exportación de café. Una cuota, Eran unos topes de exportación que lo que generaba que si habían excedentes, estos excedentes se podían exportar de contrabando sin pagar los impuestos de exportación y la contribución cafetera. Entonces era sumamente rentable contrabandear café y la zona natural para contrabandearlo era la Guajira. ¿Por qué? Porque usted tenía producción cafetera en la Sierra Nevada, en la serranía del Perijá, y tenía esta tradición, ahí sí ancestral, del contrabando. ¿Esa sí ancestral? Ahí sí ancestral del contrabando en la Guajira. Claro. Entonces tenía ya el canal y tenía el suministro del producto y sobre todo tenía el incentivo para sacar de contrabando. ¿Sabes? Esto no era entrando el contrabando que venía de afuera, sino era un producto que se exportaba de contrabando. Entonces empiezan esos canales de contrabando a llenarse de café, salía café
entraba pues televisores y Whisky Old Par. Y whisky Old Par. Cigarrillos. Exactamente, cigarrillos, toda esta clase de mercancía que venía del Caribe. Y esto empieza a agarrar fuerza a mediados de los años 50, cuando empiezan las cuotas o a morder las cuotas fuertemente, y también los impuestos de exportación, como usted lo acaba de comentar. Y en los años 60 empieza a darse o a extenderse el cultivo de marihuana marginalmente en la Sierra Nevada, y entonces empieza a haber cierta demanda. Ya estamos hablando de la contracultura, estamos hablando de años 60. Se dispara el consumo de marihuana en los Estados Unidos, se vuelve de moda. Woodstock no hubiera sido Woodstock sin la marihuana. Sin la marihuana, y además, pero ya Woodstock es del 69, pero digamos que desde Jack Kerouac y todos estos, esos también los beatniks. Los beatniks. Que son un poco los precursores de los hippies. De los hippies, exactamente. Ya la marihuana pues era algo para consumir, era simbólica y esencial para esta contracultura. Entonces empieza o sea, usted ya tiene en la Sierra Nevada unos cultivitos de marihuana, y entonces pues es empacarlos en unos bultos y meterlos ahí junto con el café. Pero poca de la marihuana que hubiera fumado Jack Kerouac o los beatniks hubiera sido colombiana. Esto hubiera sido, como menciona el artículo de Time con que abrimos el episodio, esto hubiera sido principalmente marihuana mexicana. Correcto. Es a finales de los 60s. Y jamaiquina. Y jamaiquina y del Caribe. Y mexicana sobre todo, sí. Sí, y también me imagino pues algo cultivado en Estados Unidos. Pero en los años 60 hay una explosión en la demanda de marihuana en Estados Unidos, y Colombia, que tenía, como dice usted, en la zona de la Sierra Nevada, unos cultivos pequeños, de pronto había algo de consumo porque ya Taganga se había vuelto un pueblo de backpackers, un pueblo de hippies. También hay un poco... Mucho velero que venía ahí también atrás. Mucho velero. Y hay un mito pues famoso, el tema de que los Peace Corps, que era esta organización del gobierno americana creada por el gobierno Kennedy, que mandó a muchos jóvenes americanos en los años 60 como a hacer obras sociales alrededor del mundo, en países en desarrollo. Y Colombia era el poster child, pues, claro, era el demostrar en el tema del Peace Corps. Alberto Lleras era el estudiante más juicioso de la clase. Del Peace Corps, de la Alianza para el Progreso. Entonces, esto sí llevó a que muchos jóvenes americanos hayan llegado a la Sierra Nevada en esa época a enseñar en escuelas rurales, llegado a La Guajira, fumar marihuana en Taganga. Claro, y es un mito, y inclusive es un mito que está consignado en un libro muy importante sobre esta época, que es una novela de Juan Gosaín que se llama La mala hierba, donde es un colaborador del Peace Corps, un estudiante del Peace Corps, que viene y trae la semilla de la marihuana. La profesora Lina Brito, ha sido muy enfática en decir que eso es un mito, que eso no pasó. Exacto. Inclusive ha entrevistado a una cantidad de ex Peace Corps de la Sierra Nevada, y dicen, no, aquí nadie aquí fumábamos marihuana, pero aquí nadie trajo semillas. Nadie traqueteaba, nadie traqueteaba ni tenía semillas de esto. Y ella menciona que el ministro de Agricultura de la época, Víctor Mosquera Chaux, era como uno de estos grandes varones del Cauca, pues fue el que popularizó esta idea de que el narcotráfico en Colombia lo trajeron los gringos del Peace Corps. Pero pues el hecho es que ellos pudieron haber sido consumidores en Taganga. Eso sí, con cantidades industriales probablemente. Pero el hecho es que comienza entonces a finales de los 60, comienzos de los 70, a volverse este boom marimbero algo serio. Esto genera muchísima riqueza, muchísima actividad económica en la Sierra Nevada, en La Guajira, porque comienzan a exportar. Usted mencionó los veleros de los turistas, esa era una de las modalidades de exportación. El contrabando del café era otra, es decir, aprovechando el contrabando del café camuflado en marihuana. Ahí es como empieza, y yo creo que rápidamente los contrabandistas se dan cuenta que es más rentable traficar marihuana que contrabandear café. No, claro, porque además el precio del café fluctúa, muchas veces el precio del café es muy bajito, y entonces pues era mucho más rentable probablemente llevar la marihuana que el café. En un principio pues iban juntas, y después van dejando el café del lado y se van dedicando principalmente a la marihuana. Pero esto, ¿cuándo, Alejandro, pasa de ser una cosa marginal, casi de un par de maticas que había, digamos, en las chacras en la Sierra Nevada? ¿Cuándo pasa de ser eso a volverse realmente un cultivo comercial y después un cultivo industrial de gran alcance?
Esto pasa en los años 70, es decir, el pico se puede estimar que es como en el 77, 78, pero desde el comienzo de los 70 esto ya comienza a generar una masa crítica. La ANIF estima en algún momento que 150.000 personas en la sierra o en el Magdalena Grande vivían de la marihuana y que llegaron a sembrar más o menos 20.000 hectáreas. La manera de sacar esto era, como mencionábamos ahorita, la vía marítima, pero también rápidamente se abre la vía aérea. Y la vía aérea es muy importante porque La Guajira, Luis Guillermo, es como la zona ideal. Si usted va a hacer pistas clandestinas en Colombia, que es un país arrugado, montañoso, pues le va a costar mucho trabajo. Pero La Guajira es un desierto, es totalmente plano y usted en alguna parte de La Guajira logra despejar una pista y aterrizar una avioneta que venga de Florida. Y como decíamos, usted tiene la infraestructura de la agricultura industrial. Claro, pistas de fumigación. Entonces tiene avionetas, tiene pilotos, pistas de fumigación, tiene agrónomos. Sí. Entonces, digamos que ya a principios de los 70s empiezan a crecer los cultivos, pero aquí hay un elemento muy importante y es la llegada de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos en el año 68. Sí. Y Nixon es un conservador, es un republicano conservador. Él se hace elegir por la minoría silenciosa. Y parte de su mandato... La minoría silenciosa es más o menos como las tías uribistas. Perdón, la mayoría silenciosa. Perdón, la mayoría silenciosa, sí. Son como las tías uribistas que no les gustaban los hippies, no querían ver pelo largo, no querían ver gente fumando marihuana en los parques. Tal cual. Entonces, la mayoría silenciosa, de que la que habla Nixon, pues lo eligen y parte de ese mandato que tiene implícito o inclusive explícito es iniciar una guerra contra las drogas, lo cual acaba haciendo Nixon. Sí. Y el primer lugar donde enfoca la guerra contra las drogas o la acción en contra de las drogas es el sitio de donde venía la marihuana, que era México. Entonces, en el año 69, con el presidente Díaz Ordaz, que había tenido ya una represión fuerte de sus estudiantes un año antes en Tlatelolco, eso sí... Eso es porque, sí, represión fuerte es un eufemismo, es un eufemismo, sí. Para la masacre de Tlatelolco. La masacre, exactamente. Sí. Entonces, se monta con Nixon en la primera gran ofensiva antinarcóticos que se da en América Latina y que reprime muy fuertemente la industria de la marihuana en México. Y ya vamos a verlo en varias ocasiones como aquí hay un efecto, ¿cómo lo llamaríamos? Tal vez que globo, que si yo presiono en un lado se me hace... digamos, se me infla en el otro. El colchón de agua, lo mencionan en algunos casos ese término, los estudiosos del tema del narcotráfico. Sí, usted aprieta en México y se crece Colombia. Exactamente. ¿Y entonces, de qué manera se creció? Y se creció, claro, porque entonces aquí está toda esta zona donde había los canales internacionales conectados con la economía global, donde estaba la infraestructura necesaria, y entonces empiezan a desplazarse esos compradores a Colombia y en Colombia empiezan a cultivarse y a expandirse muy rápidamente los cultivos de marihuana en esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y posteriormente en la Sierra del Perijá, o sea, las dos cordilleras o los dos, digamos, macizos montañosos que rodean el Valle del Cesar. Y de hecho, es decir, aquí Colombia también hizo branding, como dirían las escuelas de negocios, y el Santa Marta Gold se volvió una marca reconocible en Estados Unidos. El Santa Marta Gold o la Santa Marta Golden tenía fama de ser una marihuana especialmente potente, de altísima calidad. Entonces le genera también, pues, que como digo, un premium a la marihuana colombiana. Tal cual, y la pone en el mercado en Estados Unidos. La profesora Brito hace un análisis sobre el tema de la Santa Marta Gold y parece que no era una variedad particularmente única. Solo branding. Solamente branding. Bueno, sí, era como más potente y era como más amarilla, tal vez, por eso le decían golden. Lo que fuese es que hubo branding. Y además otro invento, digamos, de tecnológico importante es las prensas, ¿no? Sí. Porque usted para poder transportar, o sea, el problema de la marihuana es que usted, y se va a ver contrastado con el tema de la cocaína, usted para transportar... Voluminosa. Es muy voluminosa. Sí. Entonces, pues claro, cuando eran barcos que llevaban café y que usted lo camuflaba en el café y era poco, pues se puede hacer. Pero cuando usted ya tiene ya toneladas... pues requiere unas caletas muy grandes. Y tiene que cargar una avioneta Beechcraft en una pista en La Guajira. En La Guajira, tiene que comprimirla. Sí, preferiblemente un DC-3. Sí. También. Y hay algunos DC-3 todavía estrellados en el desierto de La Guajira de esta época. Sí. Entonces, con la prensa logran, pues, prensar
la marihuana y sacar mucha más. Alejandro, hagamos una pausa y vamos a volver en la segunda parte a contar ya cómo es este boom. Vallenatos, Toyotas, ametralladoras y sus avionetas Beechcraft llegando a La Guajira. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo ambiental. Una lucha contra poderes intocables que no acaba con la muerte. En Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía, seguiremos la batalla por el legado y la memoria de 3 líderes ambientales asesinados en los últimos años en Cauca, Antioquia y norte de Santander. Ausencias estará disponible en su plataforma de audio favorita. Luis Guillermo, entonces estamos hablando ya del boom marimbero en la década de los 70 en el Magdalena Grande y hablamos de quiénes eran los compradores. Los compradores eran americanos que venían en veleros, en avionetas, en buques cargueros a comprar La Guajira, pero ¿quiénes eran los cultivadores? ¿Quiénes estaban produciendo esta marihuana? Bueno, la profesora Brito tiene una frase importante y es que decía, mire, el cultivo de la marihuana o esta industria que se va creando de la marihuana era ilegal, pero era legítima, como había sido legítimo el contrabando. Entonces había cierto consenso de la gente que vivía en la zona de que esto estaba ok, de que no había nada mal. Hombre, que no se podía hacer, sí, que la ley, que los decretos que había expedido Mariano Espina, eso no pegó mucho por allá. Entonces, pues no importaba mucho lo que la ley dijera porque era una actividad legítima en la comunidad, como decíamos, había sido el contrabando. Entonces, en esto se empieza a montar pues toda una cadena que va desde el pequeño campesino, el dueño de la chacra. Muchas veces eran migrantes que venían del interior del país. Que habían llegado para el boom algodonero, que eran muchos migrantes de Santander, del Tolima. Claro, mucha mano de obra que había venido de alguna desplazada, otra no. Habían venido al boom del algodón y se movieron a las estribaciones o los valles de la Sierra Nevada a cultivar la marihuana. Esta marihuana era comprada por unos wholesalers, pues por una gente que hacía como que recogía, que compilaba esta marihuana, unos mayoristas, y este mayorista después contactaba al comprador internacional para que viniera a recogerlo y en algunos casos la llevaban a algún sitio con las avionetas. Entonces ya empieza a quedar muy clara la cadena, pero eso no era suficiente porque también le requería a usted obviamente los sitios para guardar las avionetas, para tener las pistas clandestinas, para tener la gasolina, en fin, todo esto, ¿no? Lina Brito tiene una frase y ella dice, y aquí abro comillas, dice: cultivadores de banano y de algodón, comerciantes y ganaderos, políticos, profesionales y empleados de los sectores públicos y privados, todos se involucraron cada vez más en el negocio. Es decir, claro, esto no era un tema marginal, no eran unos carteles que operaban al margen de la sociedad, sí, o que operaban en la clandestinidad. Esto estaba totalmente abierto y a la vista de todo el mundo. Claro, porque era legítimo. Exactamente. O sea, esto era, como decíamos, ilegal pero legítimo. Sí, entonces sí, pues sí, toda la gente sentía más o menos con algún tipo de, no sé si de derecho, pero por lo menos sin ningún tipo de resquemor en participar. Entonces pues había desde los que suministraban los insumos hasta los agrónomos, hasta pues los pilotos de los aviones, me imagino yo que los banqueros o la gente de las sucursales bancarias, sí, que estaban por ahí, los que daban créditos. Y los que después terminaban era generando el consumo o el boom inmobiliario, claro, de la zona, porque esto generó muchísima plata y muchísimo gasto en esto. Claro. Y además es un doble boom, porque sí, también está el boom del algodón, tiempo, sí, que era bien grande. Sí. Entonces, pues hay una época de boom económico generalizado, de mucha plata dando vueltas, y esa plata pues se va gastando en diferentes cosas. Y si usted tiene un doble boom en Valledupar, Luis Guillermo, en los años 70, ¿cuál es la consecuencia natural de esto? Parrandas vallenatas de día, de noche, de varios días, ¿no? En varias partes, de toda clase pues de parrandas vallenatas. Sí. Y entonces Consuelo Araujo dice que el Cesar se crea a golpes de caja. Sí, exactamente. Porque el Cesar se había creado unos años antes. El departamento del Cesar se crea en 1967 en el gobierno de Carlos Lleras.
En 67-68. Bueno. 67-8. En ese momento, el primer gobernador es Alfonso López Miquelsen, que era un cachaco que podía, de manera improbable, tratar de reclamar una ancestralidad o unos ancestros vallenatos. Y él por el lado Pumarejo. Por el lado Pumarejo, exactamente. Y él también había invertido en este boom algodonero y se había entusiasmado con el tema pues, del algodón en el Cesar. Y eso les ayuda mucho. Las alianzas que hacen las élites vallenatas con las élites políticas pues, bogotanas, a punta de vallenato y dolpar, les ayuda mucho a crear este departamento nuevo en el año 67-68, ¿sí? Sí, entonces crean el departamento. Es una decisión que hacen del Magdalena. No les gusta mucho a los amarios que esto ocurra, pero pues ocurrió. Sí. Entonces tenemos ya 3 departamentos: La Guajira, el Magdalena y el Cesar. Pleno boom económico. Súmele a esto el boom del petróleo en Venezuela, en la cercana, en la Venezuela saudita. Maracaibo quedaba unas pocas horas. A pocas horas. Entonces, pues aquí empieza este dinero de la marihuana, del algodón y del petróleo y del comercio y de toda esta cosa a generar pues una industria, digamos, de construcción muy importante en Barranquilla, en la misma Santa Marta. Se hace infraestructura vial muy importante. La carretera hasta Riohacha llega en estos años. En estos años, entonces empieza a conectarse ya mucho más sólidamente con el resto del país. Es claramente una zona de boom. Y hablemos un poco, Alejandro, de cómo se manifiesta culturalmente esto a través del tema de la parranda. Pues la parranda y el vallenato el vallenato se vuelve un mega éxito en estos años. Aquí teníamos todo un playlist para los oyentes de canciones vallenatas. Hemos sido censurados por las plataformas. Para evitar que nuestro productor Fernando termine en la cárcel, vamos a poner algunas recomendaciones, como por ejemplo el vallenato Yo tenía mi cafetal de Los Melódicos, que cuenta un poquito esta transición del boom marimbero. El playlist es extenso, Es extenso, Royce, Juancho Royce, Romualdo Brito, el joven Diomedes. El joven Diomedes que empieza a hacer sus rondas por ese entonces. Y es pues casi que a donde van estos contrabandistas marimberos, pues van con su conjunto vallenato acompañando. Y hay inclusive una especie como de Woodstock vallenato tropical, que ocurre tal vez en no sé en qué año, el 70 y pico. Esto es en el 78, eso lo cuenta Lina Brito en el libro. Entonces dicen que en el pico del boom marimbero, varios de los grandes como marimberos hacen una parranda en el puerto natural que llama El Pájaro, en La Guajira, y contratan a las mejores bandas, los mejores conjuntos de la época, de una parranda que duró una semana. Esto fue en 1900. No, pues la mejor parranda vallenata de la historia en una cala en La Guajira. Pero entonces esto que en el 78 está llegando a su máximo apogeo, pues pasa algo en el 78, Luis Guillermo, y es que entonces cae un cambio de gobierno y llega en ese momento Julio César Turbay. Claro, pero a ver, ya había un problema, o sea, ya Estados Unidos empieza a preocuparse con lo que estaba pasando. Estamos a finales del gobierno Carter. Sí. El presidente Carter lo eligen en el 76, es demócrata, es tolerante con todo esto. Digamos que él no es parte de la contracultura porque inclusive él era pues una persona bastante religiosa y conservadora en su vida personal. Pero pues mucha gente de su gobierno es tolerante, está montado como en esta ola, a diferencia del gobierno Nixon anterior. Pero ya el problema de la marihuana y el tema de las drogas sigue siendo, o sigue, digamos, no para en Estados Unidos. Y el gobierno Carter se ve obligado a dar un viraje y empezar a apretar también en materia de el tema de narcóticos. Y aquí hace una visita en el año tal vez 77, que es una cosa muy curiosa, Alejandro, porque la que viene es la primera dama de Estados Unidos. Rosalind Carter, sí. En estos años, esto es el final del gobierno López, gobierno Carter en Estados Unidos, y se comienza a narcotizar la relación entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, por primera vez, y se comienza pues a hablar de este problema pues ya de la marimba en La Guajira. Estos son los puros inicios de la coca desde Medellín.
Pero entonces viene ya un gobierno, una delegación americana en el 77 encabezada por la primera dama y le dicen al presidente López Miquelsen que tienen sospechas que algunos miembros de su gobierno, incluyendo por ejemplo a Julio César Turbay, que había sido embajador en Washington, mencionan incluso a uno de los hijos del presidente López, absolutamente falso, que es absolutamente absurdo, que tenían vínculos con la droga. Eso terminó siendo fake news. Tal vez del ejército, también, de las fuerzas militares, sí. También. Eso es fake news, pero en ese momento algo cambia en la relación entre Colombia y Estados Unidos. El tema de la droga comienza a volverse un tema central. Y hay inclusive antes de la portada de la revista Time que leímos al principio, hay un episodio del programa 60 Minutes, que es muy visto allá, donde hace una cantidad de acusaciones en contra de funcionarios del gobierno colombiano, que todas acabaron siendo falsas, que después vinieron demandas y las perdieron los de 60 Minutes. Pero esto le da a usted una idea de cómo se estaba ya narcotizando seriamente esto. Hacían acusaciones en contra del candidato en ese momento del Partido Liberal a la presidencia de la República, que es el presidente Turbay. Turbay, exactamente, sí. Y ya en la relación colombo-americana usted comienza a ver ya unos temas, por ejemplo, que eran novedosos para la época, mecanismos de cooperación judicial. Se comienza a hablar en su momento de la necesidad de un mecanismo de extradición. Claro, los tres helicópteros. Los helicópteros de López Miquelsen. Sí, que se vuelve un problema porque no los quieren enviar. López Miquelsen los pide, pero en fin. Sí. Entonces, López, digamos que administra esta situación con cierta habilidad, pero el tema grueso le cae al presidente Julio César Turbay, que llega en el 78 al poder. Y Turbay llega con una agenda pues contrainsurgente, como vimos en el episodio del M-19. Él firma a finales del año 78 el Estatuto de Seguridad, pero una parte grande del Estatuto de Seguridad que no es tan conocida no es el tema contrainsurgente, no es el tema contra las guerrillas, pero es el tema de antinarcóticos. Y él lanza en 1978 la Operación Dos Penínsulas. Esto es supremamente importante, Alejandro, porque inclusive un poco en reacción a estas calumnias que habían, ejercido en contra de él, el presidente Turbay se ha obligado a demostrar sus bona fides en materia de lucha contra el narcotráfico. Sí. Él había sido embajador en los Estados Unidos, sí, tenía una excelente relación con los Estados Unidos, y entonces diseña conjuntamente con Estados Unidos este plan Dos Penínsulas, que se llama así porque... Pues las dos penínsulas son La Guajira y la Florida. Y la Florida, exactamente. Entonces ya pues se reconocía que el punto de llegada de los narcóticos colombianos, en ese momento todavía la marihuana era muy central, la cocaína estaba empezando a ser importante, y salía de La Guajira o salía de la costa colombiana y llegaba a la península de la Florida. Exacto. Entonces la idea era parar, o sea, hacer una interdicción de esta droga que salía de Colombia, llegaba a Estados Unidos, y atacarla en la fuente. Entonces el presidente Turbay monta una inmensísima ofensiva en La Guajira. Sí, esto implica el despliegue de casi 10.000 soldados a La Guajira. Comienzan entonces a erradicar campos de marihuana, comienzan a fumigar, Luis Guillermo, con algo que se llama paraquat, que no sé exactamente qué es, pero hace parecer suena muy mal. No, pues el glifosato es una limonada comparado con esto, sí. Porque entonces fumigan con paraquat en la sierra. Esto genera pues muchísimo daño ambiental. Claro. Cierran el espacio aéreo, es decir, todas estas avionetas que hablábamos, las DC-3, los Beechcraft, que hacían los vuelos que los vuelos entre La Guajira y la Florida debían ser vuelos en avioneta de 4 o 5 horas. Claro. Entonces comienzan a establecer pues ya programas de interdicción aérea para evitar que estas avionetas hagan este viaje. Eso va a generar que más adelante pues vaya a cambiar la modalidad de tráfico de droga. Claro. Y aquí estamos viendo los elementos de la guerra contra las drogas en su versión más contemporánea, ¿no? Sí. Entonces es cooperación con Estados Unidos, labores de inteligencia muy sofisticadas, ayuda militar y antinarcóticos con la policía, eventualmente con el ejército. Sí. Toda la interdicción aérea que usted está mencionando, también interdicción marítima, presencia de tropas, en este caso del ejército, porque lo que al ejército no le gustaba este tema. El ejército decía, claro, mire, esto es un tema policial, yo no estoy aquí para... Pero el policía, digamos, de Paraguachón,
o el policía que... Hay una alta posibilidad, yo no quiero hablar mal del policía de Paraguachón, pero hay una alta posibilidad de que estuviera sobornado. Sí. Que fuera parte, digamos, de la cadena. Él no veía como ilegal ni ilegítimo el comercio de marihuana allá en Paraguachón. Él veía un aguinaldo llegar. Un aguinaldo, entonces... Pero en esta época ya el tema del narcotráfico, incluso en la sociedad colombiana, se empieza a volver un tema de discusión. La ANIF, entonces dirigida, adivine por quién, Luis Guillermo. Por Ernesto Samper Pisano, que se volvería famoso por estos temas más adelante también. El joven pichón de tecnócrata Ernesto Samper, desde la ANIF, se pronuncia a favor de estudiar la opción de legalizar la marihuana en Colombia. Es un escándalo monumental, ¿no? Pues Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, que se llamaba Diego Asensio, que estaría yo creo que le abrieron un file en la embajada de Estados Unidos desde ese entonces. Desde ese momento cayó mal, sí. Pues entonces, esto comienza a generar mucho debate en este momento. Por primera vez, estos comienzos de los 80s, los debates por legalizar la marihuana no van para ningún lado. Es decir, económicamente esto era un boom grandísimo porque usted estaba trayendo dólares, Luis Guillermo, que usted podía cambiar en ese momento a través de lo que llamaban la ventanilla siniestra. ¿Qué quiere decir la ventanilla siniestra? Eso quiere decir que en el Banco de la República usted llegaba con un maletín de dólares y usted los podía cambiar a pesos, básicamente legalizándolos sin que le pregunten de dónde venían. Esto lo cierra, esta ventanilla siniestra la cierra López Michelsen. Sí, yo creo que ahí también otro de estos mitos es que la ventanilla siniestra realmente demostraba, o sea, en el petrismo, ¿no? Por ejemplo, que la ventanilla siniestra demuestra cómo la oligarquía colombiana, digamos, conestó y fue parte de todo esto, ¿no? Del narcotráfico, de los orígenes. Pero lo cierto es que la ventanilla siniestra sí existió, pero duró muy poco tiempo. Sí. Y fue cerrada muy rápidamente. O sea, si duró un par de años, fueron muchos años. Sí. Y si efectivamente usted puede llegar con un maletín lleno de dólares y se lo cambiaban por pesos, pues se dieron cuenta muy rápidamente también que esto era pues una fuente muy importante de lavado de recursos ilícitos. Entonces dura más bien poco y empiezan los controles desde el 78 muy fuertes para controlar, o sea, como parte de toda esta estrategia antinarcóticos que hemos hablado, pues obviamente también estaba el tema de control de los movimientos financieros. Sí. Y también algo muy importante, es que el primer tratado de extradición del 79 pues lo firma Turbay. Y esta operación Dos Penínsulas, esta embestida contra la bonanza marimbera, es, Luis Guillermo, relativamente exitosa. Y hablar de éxito en la guerra contra las drogas siempre es difícil porque todos los éxitos son relativos. Es decir, usted logra apretar el boom marimbero en el Magdalena Grande, pero en ese momento pues el tema de la cocaína en Cali y en Medellín estaba creciendo. Claro. Pero si uno se limita a lo que es el boom marimbero de Santa Marta, esto termina muy rápidamente. Es decir, ya para el 81, 82, esto estaba relativamente controlado, ¿sí? En ese momento, pues ya, es decir, ya usted no encontraba grandes exportaciones de marihuana de esta zona. Sí, digamos que esto me parece a mí una parte de la historia bastante interesante, Alejandro, porque a uno le han dicho, no, es que es imposible acabar con el narcotráfico, eso siempre va a estar ahí, en fin. Pero uno se pone a ver y realmente esta operación Dos Penínsulas pues es muy exitosa. Sí. Exitosa, y yo no diría que parcialmente porque fue exitosa en acabar con la marihuana. Eso sí la acabó. Ahora, no acabó ni con el narcotráfico en Colombia, como vamos a ver en un segundo episodio sobre el tema de la coca, ni tampoco acabó, Luis Guillermo, con el tema de la violencia es decir, en la Sierra Nevada. Y aquí toca mencionar algo pues muy importante, es decir, este boom marimbero, que hasta el momento lo hemos pintado como si fuera solamente parranda y parranda y anécdotas ¿no? de parrandas en las calas de La Guajira, esto pues generó mucha violencia. Estas no eran carteles como los entenderemos más adelante en Medellín o Cali. Estos muchos dependían como de clanes guayú, que eran bastante cerrados. Tenían también muchas familias prestantes de la zona que en su momento entraron en esto, pero esto no constituyó carteles de narcotráfico como los conocemos después. Sí generó algo de violencia. Y ahorita hablando del tema, por ejemplo, de los clanes, hay una vendetta muy famosa entre dos familias guajiras que se llaman los Cárdenas y los Valdeblanques. Estos eran clanes de marimberos que básicamente uno mató a otro y esto generó una vendetta, pero como de Romeo y Julieta, como una vendetta siciliana, que mataron a 100 personas. Claro, creo que lo mataron de un niño como de 15 años, como en los 90, ¿no? Una cosa exactamente, realmente... sí. Esto generó la novela de Laura Restrepo de Leopardo al Sol. Y aquí también para mencionar y hacer una recomendación a los oyentes
oyentes es la película Pájaros de Verano, de Ciro Guerra. Es una película fantástica y muestra toda esta época y toda esta zona. De la violencia. Yo difiero bastante de la profesora Brito en un tema, y es que ella dice, mire, lo que genera la violencia, o da a entender que lo que genera la violencia es precisamente la ofensiva militar antinarcóticos del gobierno Turbay, la Operación Dos Penínsulas. Dice, esa operación hace una disrupción de todas las estructuras que había socioculturales, económicas, y entonces eso genera la violencia. Yo difiero mucho de eso porque la actividad ilícita, por definición, deriva en violencia. Porque si no hay manera de hacer cumplir los contratos, yendo a un juez, por ejemplo, para que adjudique un derecho, entonces, pues, a la Superintendencia de Sociedades. Exactamente. ¿Usted cómo hace, Alejandro, para cobrar, digamos, un cargamento de marihuana que no se lo han pagado? Usted va ahí, va a juzgado civil del circuito de Riohacha a cobrar el pagaré. Avala, con todo su clan. Con todo su clan. Entonces usted lo que hace es que le pone un revólver a alguien en la cabeza y le dice, págueme. Sí. Y entonces eso es lo que genera la violencia. La naturaleza ilícita es lo que genera la violencia. Y esto, pues sí, tiene unos controles sociales derivados pues de la historia, de la cultura que había de contrabando, pero esos controles se van erosionando con la entrada de gente de afuera de la región. Por un lado, es posible que sea tensionado con el tema de la ofensiva militar, pero lo cierto es que la dinámica misma iba a llevar a una violencia que se vuelve muy generalizada. Sí. Y toda esta industria y parte de esas películas que usted menciona, Pájaros de Verano, la misma novela de La Mala Hierba se llama así porque precisamente todo lo que acaba ocurriendo es un downfall, una caída de todos estos clanes, y esto en lo que deriva es en una gente que se empobrece muy rápidamente. ¿No? Y la violencia muta, es decir, en los años que siguieron al final del boom marimbero a comienzos de los 80s, pues ahí comienza a entrar la guerrilla, la zona, la serranía del Perijá. Hay unos personajes como por ejemplo Hernán Giraldo. Hernán Giraldo es uno de los marimberos que después deriva... ¿Al Taladro? Alias Taladro, que es uno de los peores violadores del conflicto colombiano. Hoy en día es gestor de paz, ¿no? Gestor de paz del gobierno Petro, así es. Y Hernán Giraldo, es decir, él es un buen ejemplo. Él es nacido en Caldas en el 48. Llega a la zona, es decir, él no es guayú, él no es guajiro, no es de la zona. Él llega a la zona con el boom marimbero, exactamente, y después termina fundando las autodefensas campesinas del Magdalena de la Guajira en los 90s. Se va a la guerra con las AUC de los Castaño y después termina incorporado a las AUC de los Castaño. Después, sí, en los años 2000, es extraditado a Estados Unidos, volvió a Colombia en el 2021 para ser nombrado después, como dice usted, gestor de paz del gobierno Petro, pero él sigue vinculado con muchos de los grupos neoparamilitares que operan en la sierra, como los Pachenca y las hoy en día llamadas autodefensas conquistadoras de la sierra. Es decir, el hecho de que el boom marimbero haya terminado de ninguna manera solucionó el tema de la violencia en la sierra. Sí, porque ya, supone uno, había unas fracturas sociales muy, muy grandes. Y es el fin del narcotráfico de marihuana. No será una zona particularmente central en la historia de la cocaína o de la cocaína. Esto es muy olvidado, es decir, la gente asume narcotráfico Colombia y rápidamente la asociación es coca. Claro, entonces, pero esta zona del Triángulo pues sigue siendo una zona de contrabando, de actividad ilícita, de violencia generalizada, pero no particularmente, claro, obviamente hay cultivos de coca en la Sierra Nevada, habrá laboratorios de coca, me imagino yo. Está la frontera con Venezuela. Están obviamente los paramilitares, la serranía del Perijá pues también, pero pues obviamente digamos que la historia de la coca y la cocaína es una historia bastante diferente en muchos aspectos. Y hay que separar una cosa de la otra para poder entender los fenómenos. Claro, se retroalimentan sin duda alguna, hay elementos comunes, pero la historia de la coca es bastante diferente a esta del boom de la marihuana. Esa es una historia que continuaremos, Luis Guillermo, en un próximo episodio que haremos más adelante sobre el tema de los orígenes del narcotráfico. Con nuestros Colombian Narcos. Nuestros Colombian Narcos. Y aquí le hacemos una última recomendación a los oyentes, es... el nombre de Colombian Narcos. Estábamos hablando antes de comenzar el episodio de una serie de historia que se llama Victorian Narcos,
que cuenta la historia, los orígenes de las guerras del opio en China. Es una serie fascinante de un podcast que se llama Empire y cuenta esta historia de cómo en el siglo XIX, en la década de 1840, el Reino Unido se fue a guerra contra el Imperio Chino por el derecho a vender opio en la China. Entonces prometemos que seguiremos con nuestro Colombia Narcos. Sería temporada cocaína. En un próximo episodio, no prometemos que sea para el próximo, pero será próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos.